Y por más que tú estudies y leas las cosas que tienen que ver con lo espiritual, con Dios, Pablo le llamaba revelación. No es algo que nace del intelecto del ser humano separado de Dios. Es algo que Dios se lo revela al ser humano. Y para esto hace falta algo, ¿saben? Es simplemente humildad. Jesús dijo, si no hacéis como niños, nunca entraréis al reino. Nunca lo entenderéis. Yo veo a veces los niños pequeños y hay algo que es muy interesante ver. En la primera infancia, entre 0 y 7 años, en la primera etapa de la primera infancia, en la mitad de la primera infancia, los niños no saben mentir porque el cerebro no ha madurado todavía para tener la suficiente lógica y capacidad abstracta aún para elaborar una mentira y mantenerla. Ellos pueden decir una mentira, pero no la pueden mantener porque su cerebro no ha madurado. Porque en todas las cosas ese cerebro todavía no maduró para lo abstracto, mucho más adelante madurará, nuestro cerebro termina de madurar mucho más allá de los 25 años. Pero lo cierto es que cuando el cerebro comienza a madurar ya, tanto en la lectoescritura, en el entendimiento de muchas cosas, ¿saben qué? También madura en la mentira. Y esto es algo muy asombroso, porque cuando el cerebro humano comienza a madurar, también desarrolla el pecado. Y ahí nos damos cuenta que el ser humano nace independiente de Dios y tiene siempre que decidir por volver a Dios. La Biblia llama al pecado con un término, en griego es hamartía, que significa errar el blanco, desviarte del camino, salirte del camino. Y el pecado, la Biblia dice que trae muerte. En ningún momento en Génesis dice que Dios le haya dicho a Adán, te voy a castigar, sino que le decía, si haces lo que yo te digo vas a vivir, pero si no lo haces vas a morir. Dios no estaba castigándolo a Adán, simplemente le estaba advirtiendo, no hagas esto porque trae muerte a Adán. Pero Adán siguió adelante, hizo lo que quiso. No fue así Jesús de Nazaret. Jesús, sabemos que la Biblia, el relato bíblico cuenta que Él es el Mesías, prometido al pueblo de Israel. Él, siendo 100% Dios, dice la Biblia, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su divinidad y se hizo hombre. Entonces Él se condujo como humano, representando a toda la humanidad, el segundo Adán. Vivió como humano, murió como humano en la cruz y resucitó como humano, pagando Él el pecado de todos nosotros. No solamente los pecados que cometimos en el pasado, sino los que cometemos hoy y los que vamos a cometer todavía en el futuro. El ser humano no podía limpiarse a sí mismo, pero era necesario que un humano tomara, así como un humano nos dio a nosotros de alguna manera la herencia espiritual con la que nacemos de muerte, era necesario que un humano lo hiciera de nuevo. Y para eso fue Dios mismo quien lo hizo. Y se entregó como hombre, como humano. Y hoy está a la diestra del Padre resucitado como el humano que fue la perfecta voluntad de Dios desde el principio. Ese fue el deseo de Dios al crear a la humanidad. Un ser en una unidad perfecta y profunda con Dios que le llamamos comunión, en una fusión, donde como una extensión de Dios hacia todo lo creado, donde Dios a través de ese humano pudiera transmitir, de los humanos pudiera transmitir la vida. Eso nunca lo hizo Adán. Por eso cada vez que nosotros aceptamos que Cristo hizo esto y el sacrificio de Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros nos unimos a Cristo. Y hay algo que es maravilloso porque Jesús lo prometió. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, despierta nuestro espíritu. Y aquel espíritu, que así como el cuerpo es para el exterior, Dios lo dio al ser humano para estar en unidad con Él, que está como muerto, como inerte, recibe vida, la vida del Espíritu, y recibe el Espíritu Santo. Nosotros estamos unidos a Dios a través de Cristo. Nuestra alma, entonces, razonamiento y emociones son transformadas por el Espíritu Santo. A partir de ese momento, tú te vas a dar cuenta que tu vida tiene una connotación muy profunda que se llama espiritual. Miren, hermanos, cuando yo hablo de la vida espiritual, y si estás por primera vez aquí, no es ninguna locura. ¿Saben? Hay algo que es interesante si ustedes leen la visión que sobre todo la gente de ciencia tiene. Los grandes científicos, no estoy hablando de los pseudocientíficos que en la calle está lleno de ellos, ¿no? Ahora hablo de gente de ciencia, gente doctores. Yo tenía profesores un profesor que yo admiraba mucho, que
En ese tiempo logró sacar su doctorado en física nuclear y bueno, era un monstruo. Entonces, toda esta gente, un gran porcentaje de ellos nunca niegan la existencia de Dios. Ellos pueden decirte, mira, yo soy hombre de ciencia, no creo en Dios, pero no me atrevo a negarlo, ¿no? Es solamente el hecho de ver el universo, que es infinito y es eterno, te hace pensar, ¿y por qué no puede existir Dios infinito y eterno, no? ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Solo nuestra galaxia, la Vía Láctea, nosotros por las noches no vemos más allá de la Vía Láctea, Solo nuestra galaxia, que es una de cientos de miles de galaxias que está en el universo, tiene cientos de miles de estrellas, o sea, de soles, con un montón de planetas, asteroides y cosas. Y si tú piensas más allá, la gente de ciencia no niega esto. Y te digo todo esto porque hoy por hoy tenemos una nueva corriente en el mundo. Permitidme esta introducción que estoy tratando de ser lo más breve posible para situarnos en todo lo que les voy a compartir. Saben que hace unos años atrás la gente compraba libros y buscaba el entrenamiento, lo que hoy se llama coach o coaching, ¿no? de gente que te ayude, que te ayude a alcanzar tus metas. En tanto, al desarrollo personal, al alcanzar metas, al ser proactivo. Pero en el último tiempo, en los últimos años, lo que la gente en general está buscando es esa espiritualidad. Ya no tanto qué puedo hacer, cómo puedo alcanzar metas, sino una vida espiritual. La gente se está volcando a libros espirituales que son muy parecidos a las enseñanzas de Cristo, pero están basadas siempre en filosofía oriental, en la autorrealización del ser humano, ¿no? Alcanzar el nirvana, ¿no? Al buscar el ser, ¿no? Obviamente yo he leído libros de esto porque me gusta estar informado y me gusta conocer, porque el ser humano está buscando la vida espiritual. Pero es muy difícil encontrar una espiritualidad sin Cristo. Es imposible. La verdadera vida espiritual viene de Dios hacia el ser humano, porque si no el ser humano solo se queda en vida racional, vida emocional y vida física. La vida espiritual es algo muy diferente. Y Jesús habló de esta vida espiritual. Y es a través de la vida del Espíritu en donde nosotros podemos ver y entender cosas que tienen que ver con Dios para nosotros y para la humanidad. Y eso el apóstol Pablo le llamaba revelación. Y nosotros no debemos quedarnos solo con los argumentos teológicos, religiosos y las microculturas que hacemos dentro de nuestras iglesias. Por eso, el sentir que tengo en este tiempo es que la iglesia desee y busque la revelación en Cristo, en la comunión con el Espíritu Santo, y que al fin y al cabo esto se manifieste en fruto. Le pido a Dios que ustedes lo deseen. Ayer también el culto de la noche, pero el viernes le decía a los hermanos aquí mismo, le pido a Dios que salgan de este lugar con mucha sed, ¿no? Le pido a Dios que cada una de las predicaciones, grupo de oración, gavillas que tengamos, pues salgamos con sed, diciendo, este tipo me echó una cucharada de sal en la boca, quiero ir a casa y quiero beber, ¿no? Estoy hablando de la parábola de vosotros sois la sal del mundo, ¿no? Y que David decía, mi alma tiene sed de Dios. Que tengamos el anhelo ardiente de decir, no basta con todo lo que he aprendido, con todo lo que sé, yo necesito que el Espíritu Santo me hable. Amén. Por eso el apóstol Pablo escribía en Gálatas 5, 22 y 23, hablando de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero luego Pablo decía, si vivís en el Espíritu, andad en el Espíritu. Si habéis recibido la vida del Espíritu Santo, desarrollen esta vida por el Espíritu Santo. Amén. Pónganlo en práctica, decía Pablo. Y yo le pido a Dios que podamos vivirlo. Vamos a leer entonces Juan 3, decía, versículo 1 en adelante, cuenta una historia que es muy conocida, pero vamos a tratar de argumentar todo lo que decimos con esta palabra. Dice, había un hombre de los fariseos, o sea, era un rabino, un maestro. Hoy en el mundo rabínico se le llamaría un rebe, porque era un rabino de rabinos, o sea, maestro de maestros, ¿no? Rabino, rabino es maestro en hebreo, ¿no? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Si vosotros habéis estado aquí, si estáis escuchando por internet, está en la predicación del domingo anterior. Yo les leí el texto de Eliseo cuando oró por su siervo el día que estaba rodeado de sirios, y Eliseo veía solo el ejército enemigo, el siervo Eliseo, el ejército enemigo, y Eliseo hace una oración y dice: oh Dios, ábrele los ojos para que pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, ¿no? Y yo le decía, necesitamos este maravilloso milagro que es espiritual, de poder ver las cosas conforme al propósito de Dios y no a lo que nos rodea. Nuestro ser interior, o sea, es alma, emociones e intelecto, que interactúa constantemente en este mundo, ve, percibe, deduce, desarrolla, supone, deduce sobre el futuro, ¿sí? Deduce sobre el futuro lo que nosotros vemos, el análisis que nosotros hacemos, nuestra experiencia que nos lleva a desarrollar lógica. Pero muchas veces esto no tiene nada que ver con lo que Dios va a hacer. La Biblia dice que la fe es una revelación de Dios a la mente humana que produce certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, cuando tu mente humana, por más cristiano que sea, argumenta sin la comunión con Dios, vas a desarrollar pensamientos probablemente contrarios a la fe. Porque si la fe es certeza y convicción, esto tiene que ver con argumentos. Esto tiene que ver con argumentos, tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con la mente. Amén. O sea, con el Espíritu Santo revelando a nuestra mente lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros vivimos totalmente contrario al propósito de Dios, no, pero es que yo sé, es que no, mira lo que hay, mira lo que... Sí, todo lo que tú quieras. ¿No? El siervo de Eliseo, ¿qué le dijo? ¿Qué haremos? Porque mira, estamos rodeados, no hay cómo pagar, la situación está mal. Bueno, entonces viene este de noche y le dice, sabemos que... Entonces respondió Jesús y le dice, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no empiezas de nuevo, es una nueva facultad. Si la gaviota quiere ser delfín, te decía el otro día, tiene que nacer de nuevo, porque no hay delfines con plumas, no hay delfines que vuelan y no hay delfines que coman carroña en la playa, ¿no? Entonces hay que morir y nacer de nuevo. Respondió Jesús, le dice todo esto, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Aquí está la gran diferencia de visión entre uno y otro. Nicodemo hace un juicio natural. Nicodemo dice, esto es imposible, ¿cómo un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre? Bueno, no hace falta explicarlo, ¿no? Juicio natural, o sea, todo lo que él está viendo, razonando. Tú dices, madre mía, eres inteligente, Nicodemo. Te estoy hablando de una parábola, ¿no? Es más adelante Jesús le va a decir, si yo hablándote de las cosas que vosotros conocéis, no entendéis cómo será si os hablo de las cosas espirituales. O sea, yo te hablo en parábola, decía Jesús, para que me puedas entender con cosas entendibles para ti. Jesús desde lo espiritual estaba haciendo el juicio. No era una locura, te decía recién, está hablando de cosas espirituales. Hoy mucha gente, sobre todo gente joven, tú le empiezas a hablar, sí, el libro que me llevé, está el libro, no los voy a mencionar aquí, ¿no? Tal libro, son muy famosos, hay 3 o 4 libros famosos hoy que se han hecho bestseller en el mundo, que tú empiezas a leerlo y dices, Dios mío, es que es cristiano este libro. No, no es cristiano, es budista. Y parece, ¿no? Parece, porque la gente busca una espiritualidad, pero en ningún momento se habla de arrepentimiento, se habla de sacrificio, en ningún momento se habla del Dios judeo cristiano, que es un solo Dios, amén, que es un solo Dios en 3 personas. En ningún momento se habla de pecado, de morir y de empezar de nuevo. Bueno, respondió Jesús, le dice, de cierto, es cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, o sea, bautismo, arrepentimiento, espíritu, transformación del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entrar, experimentar. Lo que es nacido de carne, carne es. El ser humano, todos nosotros, si nos movemos solo en alma y cuerpo, somos solo carne. Y como tal estamos destinados a la destrucción.
Nos secaremos, nos quemaremos, nos pudriremos, lo que tú quieras. Te momificarán, no lo sé. Te congelarán para resucitarte dentro de algunos años, algunos, no lo sé. Pero la carne muere, solo el espíritu vive. Entonces, no te maravilles que te dije es necesario nacer de nuevo. El viento sopla. Aquí hay un juego de palabras. Viento en hebreo es ruaj. Espíritu en hebreo es ruaj. Viento en griego es neuma, soplo, aire, es neuma. Soplo, aire, viento es neuma en griego, perdón. Espíritu en griego es neuma. O sea que Jesús cuando habla de viento y habla de espíritu usa la misma palabra. Es casi un juego de palabras aquí, como para que Nicodemo empiece a decir, no sé si está hablando de espíritu o del viento físico, ¿no? Y entonces dice, el viento sopla como el espíritu de Dios, de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, o sea que es transformado por el Espíritu Santo, es una nueva criatura en el Espíritu, es guiado por el Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Por eso le decía, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, o sea, os he hablado con parábolas de cosas terrenales. Les hablé de una mujer que amasa y pone levadura, les hablé de la viña, les hablé de un pastor que cuida ovejas, decía Jesús, les hablé de una red, les hablé de un pescador. Y aún así seguís sin entender cómo será, decía Jesús. ¿Cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Se revienta la cabeza, decía Jesús. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el humano, el segundo Adán. Yo decía, yo estuve como segunda persona de la Trinidad. No te olvides que Él no era 50% hombre y 50% Dios. Eso es mitológico. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y mientras estuvo aquí, no hizo uso de sus atributos para nada en lo cual pudiera tener ventaja ante el diablo o ante el resto de los humanos, sino que se comportó como un humano más. Solamente demostró su divinidad al perdonar pecados, al decirle a los fariseos, antes que Abraham fuera, yo soy. Y ahora le está diciendo a Nicodemo, yo ya estuve en la eternidad. Y la comunión que he tenido con mi Padre en la eternidad es la que estoy desarrollando en este mundo. Y es la que el diablo se empecina en destruir, pero no lo logrará. Porque era necesario que él mantuviera esta comunión como humano para que todos los humanos pudiéramos volver a tener esta comunión con Dios. Por eso él decía, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, el humano, el segundo Adán, decía Jesús, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo sabe de memoria todo cristiano. ¿Sabe qué es? Juan 3:16. Ahora este texto fue dicho en el contexto de dos judíos hablando, conocedores de la ley de Moisés y sobre todo a un maestro judío llamado Nicodemo, que él conocía la ley. Él era maestro de la ley y sabía que la ley, como toda ley, te bendice o te maldice. El mismo punto de la ley puede ser bendición o maldición. ¿Sí o no? Yo vengo en bicicleta para todos lados, ¿no? La ley pone que el conductor como mínimo 1,5 metros pase. Así que la ley a mí me bendice. Yo voy por la calle y noto los coches que se tienen que aguantar que yo vaya en la bicicleta, hasta que tienen que adelantar. Yo he sido conductor adelantando ciclistas, ahora soy ciclista adelantado por conductores, así que sé lo que piensan de mí, ¿no? No, el tío con el calor que hace, se podría guardar la bicicletita en su casa, ¿no? ¿Vale? Me bendice la ley. Pero el otro día me multó la policía local de Granada, que tengan cuidado si estornudan alto, también los van a multar, ¿no? Pues la policía local de Granada multa todo lo que cruce, hasta las palomas, todas tienen una multa. Sí, en Granada todo el mundo es multado. Bueno, en la bicicleta me multaron, 200 euracos de multa, ¿eh? Me multaron la bici. ¿Por qué? Porque transgredí la ley. La misma ley que a mí me bendice guardándome la vida, la misma ley me maldijo a mí con una multa. Pero aquí este texto dice,
no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, para maldecir. Es como que desde el punto de vista de la ley, tú dices, espérate, porque la ley dice que si hago las cosas así, viviré. Si hago las cosas asá, moriré. La ley dice, el que las hace, las paga. Y tú lo que me estás diciendo es que si yo las hago, tú las pagas. Y que si vuelvo a hacerlo, tú la pagarás por mí. Eso estás diciendo. Pronto Jesús le está cambiando todo a un hombre que tiene toda una estructura maravillosa, pero que necesita ser renovada, porque ahora viene lo nuevo. Y tiene que aprender a vivir en esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, que te quede claro. La ley condena, dijo él. O la ley salva. Pero que te quede claro. La ley fue enviada para salvar o condenar. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Saben lo que le está diciendo? Conmigo solo hay una puerta de entrada. No hay puerta para salir. No hay puerta para que te echen. Y yo sé que digo esto y aún al mundo cristiano evangélico le choca un poco. Porque nos encanta la religión basada en el juicio. Nos encanta. Pero bueno, Nicodemo había visto milagros y los creía. Nicodemo creyó que Dios estaba con Jesús. O sea, que había sido enviado por Dios. Por lo tanto, Nicodemo estaba aceptando delante de Jesús que Jesús fuera el Mesías. No era directo lo que estaba diciendo. Por eso fue de noche. Se está jugando el prestigio Nicodemo. De hecho, lo perdió. Nicodemo aparece en la sepultura de Jesús luego y Nicodemo desaparece de todos los registros de los rabinos grandes de aquellos tiempos. Por lo tanto, evidentemente, Nicodemo aceptó a Jesucristo. Era un gran rabino y conoció a Cristo. Nicodemo, en aquel momento, cuando está hablando con Jesús, está diciéndole, tú eres el Mesías. Sin embargo, Jesús le dijo a Nicodemo, pero aún te falta una cosa, Nicodemo, nacer de nuevo. Lo sabes todo, Nicodemo. Estás en la puerta, pero tienes que entrar al salón de la casa. Lo tienes todo, Nicodemo. Saben, lamentablemente el mundo evangélico está lleno de Nicodemos. No las sabemos todas. No solamente conocemos bien la Biblia. Cuando yo llegué a la iglesia tenía ya 18 años, no era un niño. 19 años tenía. 18, 19 años. 19 años, perdón, sí. 19, 20 tenía. No era un crío. Y yo me acuerdo que en aquellos tiempos los adolescentes tenían un entretenimiento en las reuniones de adolescentes que se llamaba espadeo bíblico, le llamaban. Y creo que mucho de aquí lo habrá vivido. No estoy criticándolo de ninguna manera. Pero recuerdo que eran competiciones entre quién se sabía los versículos de memoria. Y yo no sabía ningún versículo. Y los adolescentes, 14, 15 años, me daban vuelta a mí. Porque la Biblia dice en tal versículo. Y yo acababa de llegar de la calle. Pero Dios me había hablado a mí. Yo tenía experiencias con Dios. Me estaba cambiando la manera de pensar. Ellos se sabían la Biblia de memoria. No lo critico, Pero Nicodemo se da cuenta. Él conoce la ley de Moisés y ahora viene y dice, Jesús, tú eres el Mesías. Si yo hubiera estado al lado de Jesús, tal vez lo he dicho, Jesús, no vea, qué bendición, gloria a Dios, lo que está sucediendo. Mira, el rabino de los rabinos acaba de venir. Y acaba de decir, tú eres el Mesías, yo creo. Señor, ¿por qué no lo bautizaste? ¿Por qué no aprovechaste la volada de decirle, vente un grupo de oración o te bautizamos? ¿Saben qué? Lo hubiera puesto a predicar ya. Lamentablemente las iglesias están llenas de Nicodemos, los púlpitos están llenos de Nicodemos. Lili y yo hemos enseñado muchos años en la Facultad de Teología, donde hay muchos Nicodemos también. Mucho conocimiento, pero poca revelación, poca vida. Sé todo, lo entiendo todo, lo veo todo, pero todo está aquí. Todo era deducción de los sentidos, deducción de la razón. Bien encaminado, pero no era suficiente.
Yo no sé si lo conté este domingo o el domingo pasado. Si ya lo conté, pongan cara como que es la primera vez que lo escuchan, ¿vale? Pero yo antes de conocer a Jesús, yo vendía Biblias porque era un buen negocio. Entonces, sí, pero no sé si lo conté el viernes o el otro domingo, ¿no? Me están diciendo, ya lo contaste, sí, pero lo voy a contar de nuevo. Aunque me digan. Yo vendía Biblias, Entonces me conocía las Biblias. Allá iba y hablaba con los sacerdotes en la fiesta de los pueblos y pedía que en la puerta de la iglesia católica, yo pasaba de todo esto, me permitieran poner un puesto ahí con todos los libros cristianos y Biblias. Entonces me conocía la diferencia entre la Biblia Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, y entonces hablaba con las monjas, iba a los colegios de monjas a vender material, vendía rosarios con olor a rosa, ¿no? Rosarios hechos de pétalos de rosa, los ponía más caros porque tenían olor a rosa. Conocía la Biblia, había leído muchos libros cristianos. O sea, cuando yo llegué al mundo cristiano, yo conocía, había leído la Biblia, pero no la entendía. Todo era aquí, todo era mente, todo era pensamiento, todo era cabeza. Por eso toda era deducción de los sentidos de Nicodemo. Estaba bien encaminado, pero no era suficiente. Hoy, te decía recién, un gran porcentaje del pueblo cristiano vive mal porque vive solo como creyente, pero vive sin vida en el Espíritu. Vive sin vida de Cristo, porque todo lo examinamos con la naturaleza carnal. Le pedimos ayuda a Dios, pero seguimos examinando con la naturaleza carnal. La vida cristiana no es así. La vida cristiana no se basa en tu capacidad para creer, sino en si has muerto y has nacido de nuevo en Cristo y si tienes la vida de Cristo dentro tuyo. Amén. Por eso necesitamos esta nueva naturaleza a la que Jesús está hablando, de la nueva naturaleza de Cristo en todo. Jesús dijo, si no naces de nuevo no puedes ver, si no naces del agua y del Espíritu no puedes ver ni entrar en el reino. Y por eso vivimos depresivos, vivimos incrédulos, vivimos ansiosos y hasta nuestros cuerpos se enferman. Por favor, les pido que me atiendan porque hay mucho trasiego. Vamos, venimos, entramos, salimos. Y siendo poco, hermanos, si 5 personas salen para afuera y me quedan 2. ¿Saben qué me da ganas de decir? Bueno, esperemos que... Vamos a interactuar un poco, ayúdenme, por favor. Bueno, no es que seamos 5, pero perdónenme, los que están escuchando ahí, que estarán diciendo a qué viene todo esto. Ayúdenme, por favor. Volvemos a esto. Todo lo examinamos, todo lo vemos, todo lo intelectualizamos. Sabemos cómo se tiene que comportar una iglesia. No se olviden que en el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba el bien y el mal. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con esto. La intelectualización de la moralidad. Yo el otro día le decía a los hermanos, ¿es pecado fumar? Y sí, porque te puede producir un cáncer. En el mundo cristiano evangélico, el que fuma es un pecador. Pero no es más pecador que el que siendo diabético se infla de azúcar. Bueno, pero toma una pastillita. El otro día hablaba con una doctora y me decía, es tan dañino eso. Bueno, pero como me tomo la pastilla, sí, pero el daño te lo está haciendo exactamente igual. La pastilla no te está limitando el daño que te puede producir. Hablamos de esto precisamente. Fuma. Yo he visto tanto esto. Pastor, si tu coche no ha pasado la revisión técnica o tu coche está afectado y vas a 160 porque llegas tarde a la reunión que te invitaron a predicar, estás pecando como el que fuma. Porque te puedes matar tú, puedes matar a la familia y puedes matar a otra persona. Pero todo lo llevamos a la mente humana y nosotros acomodamos la religión a lo que nosotros queremos. No estoy haciendo una apología del tabaco. Simplemente estoy diciendo que no seamos hipócritas. Y que lamentablemente en el mundo evangélico hay mucho Nicodemo y pocos nacidos de nuevo. Y necesitamos buscar este nuevo nacimiento en Cristo Jesús.
todo lo deducimos, todo lo intelectualizamos, pero la fe verdadera, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, nace de revelación del Espíritu a la transformación del pensamiento. Sin embargo, no buscamos esta revelación, y me meto en primera persona del plural, primera persona, no estoy acusando a nadie, yo también. Nosotros muchas veces nos basamos en la mente natural, en la fe natural humana. De lo que yo creo de Dios, lo que yo he visto de Dios, lo que yo leo de Dios, lo que yo entiendo de Dios, eso creo. Nicodemo, he visto, he oído, percibo de ti. Amén, Señor, yo escuché un milagro, escuché una predicación, escuché esto, fui a la iglesia, tú me hablaste al corazón. Amén, ya está, ahora creo, pero luego viene el conflicto y mi mente se hunde otra vez, porque no es revelación del Espíritu. La fe está basada en lo que yo veo, concluyo, deduzco, en mi lógica. Si sucede esto, entonces sucederá aquello, gloria a Dios. Pero cuando las cosas empiezan a cambiar, mi mente empieza a venirse atrás. Por eso te lo vuelvo a decir. Cuando yo me muevo como un Nicodemo, sabiéndolo todo, pero sin esta vida en el nuevo nacimiento. Todos los que estamos aquí seguramente hemos nacido de nuevo en Cristo. Yo no estoy diciendo lo contrario. Por eso al principio dije, Pablo decía, pero si vivís por el Espíritu, andad en el Espíritu. Pensad por el Espíritu. Deducid por el Espíritu. Sentid por el Espíritu. Que vuestras emociones estén condicionadas por el Espíritu de Dios, no por el sistema que nosotros tenemos. Por esto me está llevando entonces a una vida de comunión profunda con Cristo. A levantarme por las mañanas y a orar profundamente. No quiero meterme mucho en esto. Pero yo el otro día te decía que sin ser freudiano, nosotros en nuestro inconsciente guardamos un montón de recuerdos, un montón de situaciones que son gatillos a determinados estímulos a lo largo de un día. Tú durante el día has tenido un montón de situaciones que tu mente las ha rechazado. Ha dicho, no, esto no está bien, no le voy a dar lugar a esto, no quiero pensar aquello. Pero cuando te vas a dormir, tu cerebro no para. Tu voluntad no tiene capacidad en ese momento, pero tu cerebro no para. Te levantas a la mañana y estás triste. Si te acuestas con una discusión, te levantas más enfadado. Si te acuestas con una tristeza, te levantas más triste. Y a veces nosotros no controlamos esto durante el día. Esa es la mente humana. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, probablemente nuestros estados de ánimo no están bien. Creemos que estamos bien, pero no estamos bien. Yo he tenido muchas luchas y sigo teniendo luchas. De diagnósticos que no me gustaron ver, situaciones de diagnósticos de Lili, situaciones familiares, situaciones de la economía, tristezas, conflictos, todos los tenemos. Esta vida no solamente que no es perfecta, esta vida muchas veces hasta parece tétrica, ¿no? Jesús nos dijo, en el mundo hay aflicción. Te vas a ver muchas veces, a los que están escuchando, a mí me ha pasado que he dicho, Señor, parece que me has sentado en la primera fila de un teatro para ver una obra macabra, que a mí me duele en el corazón. Y no quiero estar viendo todo esto. Por eso, cada mañana yo necesito tener unos tiempos de oración profunda donde mi alma se redirige a la comunión con el Espíritu. Porque mi alma ya se despierta condicionada por las tristezas del día anterior. Y necesito la comunión en el Espíritu. Y tenemos que darnos cuenta que en muchos casos, algunos de vosotros, estáis pasando por momentos difíciles precisamente para que aprendáis a desarrollar esta vida. Porque es parte de nuestro crecimiento y de la vida del Espíritu que mucha gente necesita. Pero bueno, Nicodemo era un buen hombre. Por eso te decía recién, cuidado, porque vivimos creyentes, pero sin revelación del Espíritu Santo. Por eso nos deprimimos, nos entristecemos y se enferma hasta nuestro cuerpo. Como reacciona nuestro cuerpo, inflamándose todo para defenderse de todo lo que viene en contra. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Nicodemo era un hombre, pero no había nacido de nuevo. No vivía en ello, no vivía en este nuevo nacimiento. Por eso te dije recién, cuidado, porque las iglesias nos llenamos, muchas veces las llenamos los Nicodemos. Y a veces somos Nicodemo y cristiano consagrado y vamos ahí por rachas, ¿no? Entonces, el problema es que nos comportamos como sectas muchas veces. Te dije recién, condenamos al que fuma, pero también de la misma manera tendríamos que decirle al que tiene problemas hepáticos y se infla de pucheros, ¿no? Y rebaña la grasita que queda. Vamos a hacerlo ahora que está caliente porque cuando se enfría se endurece. ¿Sabes por qué se endurece, no? Porque es grasa.
Y el hígado dice, no, por favor, no, que ya no me da el tiempo para generar bilis, ¿no? Para deshacer todo esto. El páncreas dice, espera. Y nosotros, oh, ¿no? Pero no, una pastillita y lo arregla. Y vamos al médico. Antes el hígado graso, se entendía que el hígado graso era por personas alcohólicas. Hoy sabemos que el hígado graso no tiene nada que ver solo con eso. Está el hígado graso del no alcohólico, que es la mayoría. Perdónenme la sinceridad, pero si los que estamos aquí, que hoy, por ser una mañana de verano, no hemos venido mucho. Si nos hiciéramos una ecografía visceral, cada uno de los que estamos aquí, nos encontraríamos con cada sorpresa. Probablemente tus pulmones están muy limpios, no has fumado, no hay tabaco, pero tu hígado está graso, tu páncreas no aguanta más y los riñones están tan saturados de porquerías que la urea, en lugar de despedirla, la estás mandando a la sangre. Y dentro de unos años tenemos gota, dolor en las articulaciones, porque tenemos más urea en la sangre que glóbulos rojos. Pero condenamos al que fuma. Amén. No te casarás con yugo desigual, decimos en las iglesias. ¿Quién es el yugo desigual? El inconverso, el que está allá afuera. Pero si cogemos a alguien que lo traemos aquí, aprende la cultura de la iglesia, habla como nosotros, se viste como nosotros, se peina como nosotros, se viste como nosotros, empieza a ayudar en la causa cristiana y se mueve como nosotros y canta y alaba a Dios, ya lo vamos como músico, ¿no? Entonces está tocando, está cantando, es un buen chico, pero tal vez no tiene revelación del Espíritu. Mañana solucionará los problemas de tu casa en base a lo que él considera que está bien o lo que sus padres le enseñaron, pero no es la oración profunda. Eso también es yugo desigual. Pero como está dentro, ya está, es bueno, porque los que están afuera son los malos. Y si ustedes vienen de Latinoamérica, perdónenme la sinceridad, lo mismo ya no me va a escuchar nadie, me van a echar a todos lados. Eso está tan típico en Latinoamérica. Controlamos todo el aspecto externo, porque si el aspecto externo está bien, ya nos quedamos tranquilos y no nos damos cuenta de lo que hay en el corazón. Y nos comportamos como sectas. Por eso Jesús le revela a Nicodemo luego todo el plan de Dios. Y en ese plan de Dios le revela la razón por la cual era necesario nacer de nuevo, si no, no ibas a entender nada, Nicodemo. Absolutamente nada. Jesús le decía que él, Jesús de Nazaret, era el cumplimiento de la ley, te dije recién. La ley te bendecía o te condenaba. Viene Jesús y dice, sin embargo, yo he venido para que el mundo no sea condenado. Si hoy hablaras tú con un rabino y le preguntas, rabino, ¿qué es lo que está entre Dios y los hombres como nexo entre Dios y la humanidad? ¿Sabes lo que te va a decir el rabino? La ley de Moisés. Para el cristiano, ¿quién es el que está o lo que está entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre. Porque Jesús lo dijo aquí. La ley fue dada para conducirnos. Si caminas en el camino, llegarás. Si te sales, te caes al barranco. El mismo camino es bendición o maldición. Pablo, es que no quiero meterme en esto, porque de verdad esto quiero que lo desarrollemos a lo largo de los próximos meses. El apóstol Pablo decía, porque mientras no hay ley, no hay pecado. Pero apareciendo la ley, aparece el pecado. Como diciendo, mientras no hay luz, no hay suciedad. ¿Sí? Pones la luz, sale todo, se ve toda la suciedad. Mientras la ley te bendice, pero la ley te maldice. Y viene Jesús y dice, yo no he venido a maldecir, yo no he venido a condenar, he venido a que el mundo sea salvo por mí. Pero esto no se puede hacer en algo externo. Lo tengo allí como el comodín. Cuando lo necesito, lo uso. Hago lo que quiero, vivo como quiero, peco como quiero y lo uso a Él. No, o estoy en Él o no estoy en Él. O vivo en Él o no vivo en Él. ¿Lo entiendes a esto? Dos peces están nadando, imagínatelos, dos pescaditos, ¿no? Puedes poner cara de pez ahora si quieres, ¿no? Dos pececitos están nadando en el mar. De pronto uno de estos peces, plum, le pones mente humana. Y entonces el otro pez le dice al pez con mente humana, que de pronto el pez de mente humana dice, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿No? El otro pez le dice, es maravilloso vivir en el mar. El otro se queda mirando y dice, ¿qué hablas? Bueno, eso es lo que pasa cuando una persona con la mente de Cristo habla con una persona que no tiene la mente de Cristo.
Cuando alguien le dice qué maravilloso es vivir en Cristo, el otro no entiende absolutamente nada, porque no tiene la mente de Cristo. Si al pez le sacaste la mente de pez, no entenderá lo que es el mar. Y pensará que está en un lugar equivocado. Nosotros necesitamos volver a la vida del Espíritu, iglesia, para entender la vida de Cristo en nosotros y entender aún y desarrollar fe para milagros, señales y prodigios. Pedro, subiendo al templo, le dice al paralítico: lo que tengo te doy. Gloria a Dios. Más de un cristiano, ¿qué le diría al otro? Lo que tengo te doy. Mira, tengo deudas, tengo problemas, discusiones. ¿No? Mira, necesito, sí, para hablar estoy yo, ¿no? Yo lo que necesito es que me ministren. Ahora mismo voy para hablar con Marisa, ¿no? Y ya no es Cristo quien está entre Dios y los hombres, Marisa quien está entre Dios y los hombres. Entonces Jesús le revela todo. Jesús le decía que Él era el cumplimiento. O sea que Jesús, el Hijo de Dios, el humano, el segundo Adán, pagando los pecados de todos los humanos, vino pagando para liberarnos de la condenación. Pues aún habiendo aceptado su sacrificio, tú y yo volveremos a pecar, te decía recién. Y aún allí, ese pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario. No hace falta haber nacido en una religión de leyes, te decía recién, para vivir bajo la condenación, bajo el juicio, porque vivimos en la cultura de que si la haces, la pagas. Aquí y en la Conchinchina, como dice Liliana siempre. En todos los lugares del mundo, el que la hace, la paga. En la familia, el que la hace, la paga. No, pero los padres perdonamos, sí, pero en algún momento vamos a pasar la factura también, ¿eh? Es que tú te acuerdas lo que me dijiste. En algún momento, el único que borra el pecado es Cristo. El único que borra el pecado es Cristo. Por eso Jesús decía: yo he venido del cielo, vino de la eterna comunión con el Padre. Nadie subió al cielo sino yo, decía Jesús, que vine del cielo. Pablo escribió en 1 Corintios 15:47, el primer hombre de la tierra es natural, decía el Adán, y así nacemos todos. Y así fue Adán y Jesús, así fui yo, decía Pablo, nací de una manera y luego con Cristo fui transformado en esta vida espiritual que Cristo me ha dado. Primero el terrenal, decía, el segundo hombre, que es el Señor, es el del cielo, es el espiritual. Por eso necesitamos esta comunión con aquel que en la tierra mantuvo la comunión que mantenía en la eternidad con el Padre. El ser humano, por bondadoso o inmoral que sea, siempre pecará, porque lamentablemente nacemos separados de Dios. El rey David escribió en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Así que si alguien piensa, no, pero yo he sido bueno de chiquitito. Bueno, te has criado con tu abuela entonces. Bueno, espiritualmente bueno, los niños, los seres humanos, tú puedes ser, yo puedo ser espiritualmente muy sensible. De hecho, los niños, te decía recién, son muy sensibles a la vida espiritual. Pero a medida que vamos creciendo, el cerebro se va desarrollando y va pecando. Vamos desarrollando argumentos. Sí, no quiero entrar en esto, pero si ustedes ven todas las etapas del crecimiento en la relación afectiva e intelectual con los que nos rodean, cómo va cambiando todo. Al principio, papá es un héroe. Mi padre es un héroe, yo quiero estar con mi padre, admiro a mi padre todo lo puede, papá. Luego papá molesta en casa cuando eres adolescente. No quiero ver a mi padre, no quiero que mi padre esté, una lucha tremenda. Luego crezco y digo, el viejo no sabe nada, yo lo sé todo. El viejo, ¿qué sabe el viejo? Pobre viejo, es de otra generación. Luego si tuviera el viejo, le preguntaría tantas cosas. Porque los seres humanos lamentablemente vamos cambiando así. Y nuestro cerebro cambia, nuestros afectos van cambiando. Por eso necesitamos volver. ¿Por qué se creen que la Biblia dice que el ancla firme es Dios? Que Él es la roca eterna, porque es el único punto donde nuestro ser interior, nuestra alma, o sea, nuestro intelecto y nuestras emociones siempre están firmes. Y se mantienen firmes y maduras, no con nuestra madurez, sino con la de Cristo en nosotros. Jesús en su perfección humana murió por todos los seres humanos. Pagó los pecados en su muerte de todo el mundo, en todo tiempo y momento. Por eso cada arrepentimiento nos hace acreedor de ese pago, pues Cristo ya pagó representando a todos los humanos. Y en eso somos santificados y por eso podemos permanecer en esta comunión con Cristo y ser tan hijos como el Hijo.
Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Amén. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Por eso yo el viernes le decía a los hermanos, ¿saben? Muchas veces yo me he encontrado con situaciones que yo también las viví, Pero personas que vinieron a hablarme, mira, yo creo que Dios me está hablando porque me está hablando de mis hijos y es que me da miedo que pase esto que Dios dice, porque es como que Dios me está advirtiendo que mis hijos van a morir. O que la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Así que si está produciendo un temor que paraliza, no, viene de Dios. Otra cosa es que te dé temor por Dios, respeto por Dios, temor porque Dios te está hablando con respecto al pecado y te da miedo por la condenación. Pero miedo a vivir no es de Dios. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo Jesús. Iglesia, necesitamos como nunca una revelación profunda. Te lo vuelvo a decir, anhelo que después de esto digamos, Señor, tengo tantas ganas de estar contigo. Necesito oírte, necesito escucharte. Y entonces dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino el de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos de Dios. Y mira lo que dice ahora, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos santificados. Te lo vuelvo a leer de otra manera. Que por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Somos herederos, decía Pablo. Somos hijos. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, porque somos coherederos con Él. Si Cristo heredó o heredará o heredó, da lo mismo, yo heredaré y heredo todo lo que es de Cristo. Yo estoy en Cristo. Amén. Un día Dios le dice a todo el mundo, cuando Jesús se bautiza, Él es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Era la complacencia en el Hijo, la perfección del Hijo en lo humano y el que volvería al Padre. Hoy tú estás en el Hijo, pero Dani, yo peco, sí, pero aún así por estar en el Hijo complaces al Padre. Hermanos, perdónenme, pero esa es la esencia del Nuevo Testamento. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Pero el ser humano, no sé por qué, nos gusta más la religión estructurada, cuadriculada, lo que yo tengo que hacer para que Dios me aplauda. Es una religión basada en el orgullo y en la meritocracia. El que más mérito hace, más alcanza. Pero los méritos son de Cristo, no míos. Y si yo estoy aquí es por la gracia de Dios, no por mi capacidad. Siempre digo lo mismo, si habláramos de estudio y de capacidad, de lo que uno ha estudiado, yo he estudiado mucho, pero mira por dónde, estudié mucho ciencias. Y Dios me llamó a esto que tiene que ver con humanidades, tiene que ver con análisis de texto, tiene que ver con lectura, tiene que ver con letras, no tiene nada que ver con ciencias. Porque los méritos son de Cristo, no míos. Gloria a Dios. Esta es la esencia de lo que estaba sucediendo aquel día. Por eso somos coherederos, significa compartir todo lo que Cristo tiene como hijo. Si el Hijo es amado, yo soy amado. Si el Hijo es escuchado por el Padre, yo soy escuchado. Pero esto, iglesia, es revelación espiritual. Es como un milagro que sucede en el interior de la persona. Y si quieres que usemos terminología muy moderna, es como la magia de la vida de Dios en mí, que no es magia, es un milagro. De pronto el Espíritu Santo te revela que eres hijo de Dios. Te revela que Dios te ha perdonado. Esto es algo hermoso, hermano. Cuando nosotros cometemos un pecado y nos arrepentimos de corazón, sentimos una paz en el alma que no se compara con nadie. De pronto tú sabes, yo he sido perdonado. Quisiera hablarle de tantas cosas en esto. Pero miren, solamente hacerles un comentario muy rápido sobre esto. Una de las cosas más dañinas para el alma humana es la culpabilidad. Por causa de la culpabilidad perdemos la capacidad para desarrollarnos. Por causa de la culpabilidad perdemos la capacidad para proyectarnos.
por causa de la culpabilidad, perdemos la capacidad para relacionarnos libremente con la gente. Por eso, uno de los factores más impresionantes en la vida del ser humano es ser liberado de la culpa. No significa, bueno, pero si cometí un delito y tengo que ir a la cárcel, iré a la cárcel, pero sé que he sido perdonado por Cristo. Ahora, mi relación con los demás presos va a ser muy diferente. No soy un hombre culpable. Sé que cometí un pecado, estoy pagando por ello, haré todo lo posible por restaurar la vida de las personas que dañé, pero ya no hay culpa en mi alma. He sido perdonado. He sido perdonado. Cuando un padre que abandona una familia, perdonado por Cristo, se sienta de nuevo con sus hijos y con su exmujer, aunque tenga pareja y nunca más vuelva a recuperar la familia, pero solamente se sienta para hablar con ellos, el solo hecho de no llevar la culpabilidad en el alma lo hace sentirse libre para hablar mirando a los ojos. No nos damos cuenta del efecto pernicioso, dañino, diabólico de la culpa. La Biblia dice que el sacrificio de Cristo en la cruz nos ha liberado de la culpa. Cristo Jesús dijo: yo no he venido al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo. He venido a liberar al mundo de la culpa del pecado. Esto es algo maravilloso, iglesia, pero nos encanta vivir en las iglesias de Nicodemo. Nos aprendemos las fórmulas para cantar. A mí me han enseñado tantas cosas desde que me convertí hasta la semana pasada. Pastores, que en los cultos hay que hacer esto. Bueno, lo hacían en tu iglesia y te felicito, pero ¿dónde está en la Biblia? No digo que esté mal, está bien. Todo lo que podamos hacer para vida está bien. Pero, por ejemplo, en la Biblia ni siquiera se muestra cómo tiene que ser un culto. No te dice hay que cantar así, ponerse de pie, sentar. No dice nada de eso. Lo único que dijo Jesús: me adorarán en espíritu y en verdad. Pero nos encanta la fórmula. Las iglesias de Nicodemos cansan. La iglesia de Cristo fortalece el alma. Las iglesias de Nicodemo espantan a la gente y se quedan los que tienen la capacidad para adaptarse a ella. Por eso las personas que ya vienen con un trasfondo cultural de rebeldía, de enfado, de alguna actitud diferente, contestatario. A mí en el instituto bíblico donde yo estudié, muchos profesores se quejaron y terminaba yo siempre delante del director del seminario, teniendo que dar explicaciones por rebelde. Dani, es que tal profesor se quejó porque vives dudando y contestando. Y yo le dije: sí, vivo dudando y contestando, pero no mal. Pregunto. Y a veces asumo el papel del contrario, pero no para debatir. Pero ellos no estaban preparados para debatir. Ellos no estaban preparados para dar respuestas. Ellos estaban preparados solo para adoctrinarme. Y yo no estaba en contra de eso. Solamente quería expresar, a veces, yo estaba de acuerdo con el profesor, pero asumí el otro papel y decía: supongamos que mañana un chico me pregunta esto, ¿qué? ¿Y qué hay de malo en esto? Entonces iba y le decía: mira, tenemos un alumno allí que no sé quién lo mandó. Claro, es cierto. Yo no venía de una iglesia. Bueno, venía de una iglesia, pero llevaba muy poco tiempo en la iglesia. Yo había tenido un encuentro con Jesús. Pero yo no era un rebelde. Pero me encontraba con Nicodemos. Si me hubiera encontrado con Cristo, hubiera recibido vida. Y no condeno, no estoy criticando. Me encontré con muchos que me manifestaron la vida de Cristo. Fueron los más. Recuerdo uno que me dijo: tú eres un rebelde y te vas de la clase. Yo le dije: sí, pienso lo mismo que tú, pero no me quiso aceptar. Tú eres un rebelde, te vas de la clase, ¿no? Y le dije: pero es que yo te estaba haciendo preguntas como alguien me las puede hacer a mí. Pero asumí el papel de los de afuera. La obra libertadora, y yo sé que esto es incómodo para mucha gente. Yo lo siento. Me gustaría que todo el mundo pudiera aceptarlo. Pero necesitamos volver a una vida profunda con Cristo. El pecado tiene su gran daño, ¿sabes en qué cosa? En que te entretiene. El pecado te mata porque te saca del camino, te llama hacia afuera. Vas en el camino de la vida y el pecado te entretiene o te saca. El pecado no te mata
porque te mate solo en sí mismo, que muchas veces puede ser. El pecado te mata porque te entretiene. El pecado muchas veces te hace generar dopamina para que estés entretenido con cosas que no te permiten ir a buscar a Cristo. Y te saca de la fuente de la vida. ¿Me ayudas? Porque vamos a orar dentro de unos minutos. Por eso, tengamos cuidado con esto. Porque la religión muchas veces hace exactamente lo mismo. Nos hace creer que estamos bien cuando nos estamos muriendo. Nos hace creer que estamos bien cuando nuestras actitudes están apartando de la vida de Cristo a nuestros hijos. Están apartando de la vida de Cristo a nuestros amigos. Pero bueno, la obra libertadora y liberadora de la cruz. Libertadora porque nos dio libertad para no ser esclavos. Y liberadora porque nos hizo libres, nos desató, nos quitó las ataduras y ahora podemos correr, saltar, vivir. La obra de Cristo en la cruz es el fin de una etapa. Y a veces los cristianos no lo entendemos. La obra liberadora de Cristo es el fin de una etapa. Es el comienzo de una etapa nueva. En Cristo se cumplió la ley. Y todo aquel antiguo pacto. Y comienza un pacto nuevo. Es el comienzo de otro. Fue el cumplimiento de un pacto y de la vida en el nuevo. Por eso Hebreos 9:23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas, o sea, era figura de las cosas celestiales. Lo del antiguo pacto, figura de las cosas celestiales. Había un altar, había un templo. Pero ese templo y ese altar, escúchenme bien, hermano, los altares físicos y los templos físicos, bíblicamente caducaron el día que Cristo murió en la cruz. Hoy hay un templo que es el santuario celestial según Hebreos, al que podemos entrar libremente en oración. Hay un altar que es la cruz del Calvario. Yo entiendo que en muchas religiones usan altares porque tienen cosas sagradas allí. Pero esto que tenemos aquí es una tarima. Y esto es un púlpito que el viernes le decía a los hermanos que está más viejo ya que el que lo usa. Esto no es digno de ser un altar. Hace un tiempo atrás un pastor amigo dijo, quiero conocer el local donde está. Bueno, pasaba por aquí, le mostré y entró y dijo, qué pequeñito. Claro, él pensó que teníamos una iglesia para 1500 personas más o menos. ¿Aquí predicas tú? Sí. Y me dijo, bueno, pero entonces ¿dónde ponen las sillas? Porque él esperaba por lo menos 5 metros para allá. Y le dije, aquí. Me dijo, tan cerca. Y me mira y me dice, pero entonces tú no haces llamados al altar. Yo lo entiendo porque esto lo viví muchos años. Pero ¿saben qué? Muchas veces la gente pasa siempre esperando que el pastor sea el intermediario entre Dios y los hombres. Y le decimos al pueblo de Israel, solo hay un mediador, Cristo. Sin embargo, en las iglesias lo ponemos el pastor. Y necesitamos, miren, hay un altar que lo debemos edificar en el corazón, porque altar es lugar de pactos. El altar se puede edificar en tu casa, en la habitación, en el autobús. El templo es el lugar donde mora Dios. Por eso Pablo decía, hoy el templo del Espíritu somos nosotros y la iglesia cuando se reúne. Pablo dice bien claro aquí, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios, o sea, por Cristo mismo. Las cosas anteriores eran con cordero, pero lo celestial ha sido purificado por Cristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús, dice, no entró en un templo hecho por mano, sino que entró directamente en la presencia de Dios. Por eso Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Por donde no hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Jesús no entró en un templo terrenal, iglesia.
Eso era lo que tenía Nicodemo en su mente. Jesús entró en el cielo mismo y abrió un camino para que nosotros entremos al Padre, aún en nuestro pecado. Dice la Biblia, para que entremos confiadamente al trono de la gracia y poder vivir directamente, cada uno, sin humanos mediadores, como te decía recién. Jesús nos llevó al cielo mismo, no a un altar temporal, sino a la comunión profunda con Cristo, al verdadero santuario celestial. Iglesia, es en este contexto en el que en los próximos días vamos a hablar de algunas cosas importantes. En este contexto de un reino real, de un lugar santísimo, donde hay un trono de gracia y de misericordia, que necesitamos verlo por la fe, no por la deducción humana, ni por la religión aprendida, ni por las estructuras aprendidas. En este contexto vamos a entender la paz de Dios, vamos a entender la fe y vamos a entender la vida en Cristo y la iglesia. Hebreos 11:1 dice, te decía recién, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Me ayudan, chicos, por favor? La convicción de lo que no se ve. Por eso te decía recién, la fe es revelación pura. La fe es revelación pura, iglesia. Yo no quiero ya volver a hablarte de esto. Recién te hablé al principio. Nosotros muchas veces nos movemos con una fe natural. Luchamos con nuestra fe. Sufrimos por nuestra fe. Porque pensamos que yo tengo que esforzarme en esta capacidad. Mira, Jesús nunca se esforzó por creer en el Padre. Cuando una persona tiene que esforzarse en la fe, es porque es la fe de Adán. Es la fe natural humana. Es la fe de lo que ve, cree y dice, bueno, ayer escúchenme por favor, denme unos minutos más. Nicodemo llegó a Jesús y le dice, yo creo que vienes de Dios porque veo estas señales. Creo que vienes de Dios porque nadie puede hacer esto si Dios no está con él. Creo porque veo. O sea, ayer Nicodemo no contemplaba a Cristo en su ecuación. Entonces todo era la ley de Moisés. Aparece Jesús y comienza a hacer milagros. Y ahora él dice, hey, empiezo a creer porque veo. Pero eso sigue siendo humano. Tú y yo no conocíamos a Jesús. Y entonces decíamos, bueno, pero si tengo un buen trabajo, seguramente podré hacer esto. Si me caso con una persona maravillosa, desarrollaré una familia así. Ahora conoces a Cristo y dice, bueno, pero aunque no tenga trabajo, yo he visto cómo Dios provee a mucha gente que ora y Dios le bendice y Dios le provee. He leído en este libro esta cosa. Si yo educo a mis hijos de esta manera en Cristo, estamos como Nicodemo. ¿Me estás siguiendo? Muy suave. ¿Lo entiendes a esto? Ayer tu ecuación era sin Cristo, ahora tu ecuación es con Cristo, pero sigue siendo mente. Sigue siendo razonamiento. Has incorporado a Dios en tu razonamiento. De lo que te estoy hablando es a la inversa. Es revelación del Espíritu a tu mente. Que aunque no veas nada, aunque la ecuación te dé contrario, aunque tú digas, aunque Dios apareciera ahora, es imposible. Pablo decía, le pido a Dios que os revele cuán grande es el poder que mora en vosotros, decía Pablo. Que levantó a Cristo entre los muertos, es el poder de la resurrección. Los cristianos, muy Nicodemos, oramos pidiéndole a Dios que la muerte no llegue a nuestras vidas. No está mal, yo también oro así. Señor, que no se muera el matrimonio, que no se muera este hermano, que no se aparte de Cristo, que no suceda esto. Pero Pablo habla del poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección opera cuando todo está muerto. Cuando la muerte logró su objetivo y se nos murió lo que esperábamos que nunca se muriera. ¿Sabéis que en el pueblo de Israel en los días de Jesús existía una costumbre, y hasta el día de hoy en algunos rabinos, de que el alma humana sale del cuerpo en el día que te mueres y está 3 días esperando? Durante 3 días puede volver al cuerpo, según ellos. Por eso cuando Lázaro murió, Jesús no llegó al 3er día, Jesús llegó al 4.º día, para asegurarse que las hermanas de Lázaro reconocieran que Lázaro estaba completamente muerto. Y viene Jesús y dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! Eso es revelación, iglesia. Porque cuando te encuentras con lo inerte, cuando das un beso en la frente a un cuerpo frío y rígido, cuando quieres tocarle la mano a un ser querido. El día que murió mi padre, con todo lo que mi padre fue,
Yo no me pude despedir cuando él se fue el día que murió. Y cuando lo trajeron, yo le dije a mi madre, antes de que cierren la caja, ¿me dejas ir y darle un abrazo? Y me dijo mi madre, ni hablar. Y yo le dije, ¿por qué? Y ella me dijo, tu padre murió hace muchas horas ya. Solamente vas a tocar algo frío y duro y no quiero que eso esté en tu mente, Daniel. Esto es algo horrible cuando lo que ayer te daba vida a ti hoy ya no te da vida, sea una relación, sea un hijo, sea una familia. Iglesia, necesitamos volver a la revelación del Espíritu. ¿Qué ve Dios? ¿Cómo ve Dios? ¿Qué dice Dios? Aún en las cosas que para mí son injustas. Es que no es justo que me traten de esta manera. ¿Y cómo lo está viendo Dios? El libro de Job comienza con un hombre justo y puro, religioso, y termina con un hombre quebrado diciendo, antes de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo necesito ver. Nicodemo, si no naces de nuevo y vives en este nuevo nacimiento, nunca entrarás en el reino de los cielos. Romanos 8:28 dice todo eso. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es una revelación maravillosa. No solamente cuando el Espíritu Santo te revela que Dios es tu Padre, sino que te ama de tal manera que aún en los momentos difíciles de la vida, el amor de Dios sigue firme. Yo no tengo tiempo para leerte ese texto, pero todo Romanos 8 habla de esto, y Romanos 8:28 dice eso. Todas las cosas que suceden, los que aman a Dios les ayuda para bien. Entonces no te enfades, ni te enfades con aquellas personas que Dios ha permitido que aparezcan. ¿Lo entiendes a esto? Y el policía me multó aquella vez, y yo iba en la bicicleta y me quedé mal y dije, hay que ver, justo antes que yo, también en un paso de peatón, y otro tipo en bicicleta pasó y no había policía. Y yo ahora veo que no viene nadie, cruzo con mi bicicletita, pum, y me para el policía que ni lo había visto. La vida es injusta. Dios me dijo, no, Daniel, quiero que aprendas que no te distraigas nunca. No se juega con estas cosas, Daniel. Lo que para otro es permitido, tal vez para ti no. Pero aprende a respetar la vida también. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Porque Dios tiene un propósito de vida. Pero esto es revelación, porque si no es enfado. Mi mente analiza la justicia, las injusticias, los dolores, los sufrimientos, el pastor, Pedro Sánchez, el rey, lo que sea. Si Dios es por nosotros, decía Pablo, ¿quién contra nosotros? Si no escatimó a su propio Hijo por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Esto es revelación. Esto es revelación. Aún en el momento difícil, ¿por qué permites que mi hijo se muera? ¿Por qué permites que mi hermano se muera? Para que veas la gloria de Dios. Para que veas la gloria de Dios. Esto es algo maravilloso, muy difícil de entender con la mente natural. Si hubieras estado aquí, mi hermano no moriría. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque aún cuando esté muerto vivirá. La relación muerta puede volver a vivir. El hijo muerto puede volver a vivir. El poder que levantó a Cristo entre los muertos. Esto no se entiende, según Pablo, con la mente natural. 1 Corintios capítulo 2, porque el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu. Pero cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero se entienden por lo espiritual, decía Pablo, no por lo natural. Por la mente de Cristo en nosotros. Iglesia, no vivamos como Nicodemo, haciendo todo bien, todo está bien, me sé toda la fórmula, cómo hay que cantar, cómo hay que ministrar, cómo se predica, cómo se para detrás de un púlpito, cómo se sienta siempre en la misma silla. Habéis visto que siempre usáis la misma silla, no quiero criticaros por esto. Siempre mi silla, siempre, no, yo convertí la misma señora que un día a mí yo estaba cantando, alabando a Dios, los gritos como Tiago, ¿no? Que levanta la voz cuando canta. Entonces yo llegué, aleluya, cantaba, poco me pegó aquí y me dijo, usted se calla, parece un carnero viejo cantando, ¿no? Al próximo domingo vine y me senté con el mal atine sentarme en la silla que era la mitad donde se sentaba esta abuela. Y detrás, yo dije, sí, en mi silla. Me levanté. Al otro domingo, unos domingos más adelante, me senté en la primera silla y crucé las piernas y estaba así, hacía tanto calor. Y vino, me tocó y me dijo, así no se está en la casa del Señor, siéntese con decoro, ¿no? Porque para ella el decoro es la falda larga, no cortarse el cabello. Yo la respeté, la respeto. Pero eso es Nicodemo, ¿eh? Eso es Nicodemo. Yo necesito la vida en Cristo. No estoy haciendo apología del pecado y el libertinaje, todo lo contrario, de la comunión profunda en Cristo. Bueno, todo esto es lo que vamos a hablar. De la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento, eso lo vamos a hablar también. Porque esa paz no se entiende ni se discierne. La revelación de Cristo
La sabiduría de Cristo, la paz de Cristo no encajan en la mente de Adán. O tenemos la mente de Cristo o tenemos la mente de Adán. Aún siendo un buen Nicodemo, no nos da para tanto. Pero lo último que te quería decir, Efesios 1:17 habla de la vida en Cristo, que también es revelación. Amén. Y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, de espíritu de sabiduría, Padre de gloria, de espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sí? La vida cristiana, necesitamos revelación, que es un poco lo que te estoy hablando. Vamos a orar por esto, amén. Pero aquí dice, para que sepáis cuán grande es el poder de Dios en vosotros. Y luego dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad, y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y es la plenitud de Cristo, de Dios en nosotros. Por eso te dije recién, la iglesia de Adán es la organización humana, es la estructura humana por hacer la obra de Dios. Y entonces nos reunimos los obreros en septiembre como si fuéramos una gran empresa para tomar las decisiones de lo que vamos a hacer. Esa es la iglesia de Adán, con todo mi respeto. Podemos organizarnos, no estoy en contra de ello, pero tengamos mucho cuidado. Y tenemos que organizar, hemos visto que la iglesia no está muy unida, hay que organizar actividades para mantenerse unida. Vemos que los matrimonios están discutiendo, hay que organizar actividades para los matrimonios para que estén unidos. Y vamos a hacer esto para que los jóvenes no se nos desperdiguen. Todos son esfuerzos humanos para transformar la mente a un modelo. Lo que necesitamos es al revés, que sea la vida de Cristo en todos y cada uno de nosotros. Una iglesia madura no necesita el esfuerzo del pastor para que estén unidos. Todos estamos unidos por la vida de Cristo en nosotros. Es la vida del Espíritu en todos y cada uno de nosotros. Amén. Un matrimonio unido, cuando los dos están, Cristo es el florero, el Espíritu es el agua. Si todos estamos en un solo y mismo Espíritu, como en la flor en el agua, todos recibimos del mismo Espíritu. Por eso, una iglesia madura, una iglesia firme, conforme a la voluntad de Dios, es una iglesia en la cual todos los miembros se edifican entre sí. Amén. Pablo decía, edificándonos mutuamente. Este cuerpo está unido y recibe la vida a través de la sangre, pero ¿sabe qué? Está unido a la cabeza, al cerebro, a través de los miembros, de los órganos, de los nervios. Si a mí se me fracturara la columna y los nervios que dan sensibilidad a mis piernas se cortaran y la comunicación de mis piernas con el cerebro desapareciera, mis piernas son un problema para el cuerpo. Mis piernas son una carga para el cuerpo. Pero mientras mis piernas estén unidas a la cabeza y reciban la vida de la cabeza, mis piernas colaboran en la edificación. Por eso lo que nosotros necesitamos es la comunión profunda con Cristo. Oren por revelación del Espíritu. Oren por revelación del Espíritu a vuestras vidas. Oren por revelación del Espíritu a vuestras parejas. Oren por revelación del Espíritu a vuestros hijos. Porque a veces estamos más preocupados por meterles por tripa lo que nosotros sabemos y lo que nosotros necesitamos que el Espíritu se lo revele. Necesitamos ver el reino, necesitamos crecer en la fe, necesitamos la paz de Dios, necesitamos esta vida de Cristo, no como un esfuerzo humano, sino como la vida de Cristo en cada uno. Necesitamos la revelación en Cristo, la que nace en la comunión con el Espíritu, y necesitamos que esta revelación se manifieste en los frutos hacia afuera. Lo que tu familia necesita no es saber cómo funciona la iglesia. Lo que tu familia necesita no es que le definas que es un apóstol, que es un profeta moderno. Lo que tu familia necesita es el gozo, la paz, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza del Espíritu. Lo que mis hijas necesitan es la vida del Espíritu en su padre. Un día una de mis hijas me miró y me dijo, ¿con quién hablo hoy? ¿Con mi pastor o con mi padre? Y yo me quedé pensando. Y yo dije, es horrible. Entonces en el último tiempo te he mostrado, hijita, dos personajes. Yo quisiera que pudieras decir, estoy hablando con el corazón de un hombre bueno. Quisiera que mi hija me hubiera dicho en aquel momento, ¿con quién hablo? Con Cristo. Pero el solo hecho de decirme con quién estoy hablando, con mi pastor o con mi padre, fue algo horrible. Y no la estoy condenando a ella, sino que fue algo que me apuñaló el corazón, porque dije, algo no está funcionando bien en mi vida con Cristo. Yo necesito volver a la comunión profunda y transmitir el río de vida de mi interior. Lo que tengo, te doy. De tu interior fluirán ríos de vida. Nicodemo, si no naces de nuevo, no verás.
Nicodemo, si no nace de nuevo, no entrarás al trono de la gracia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este momento. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que en esta tarde tu Espíritu Santo fluya como un río de vida en nuestro interior. Y aunque el tiempo ya se nos ha ido, Señor, queremos aprovechar estos momentos para orar, para adorar, para estar contigo unos minutos. Queremos volver a esta comunión profunda contigo, Señor. Queremos entrar al trono de la gracia. Queremos entrar a este santuario celestial. Señor amado, yo quiero que esta tarde en mí se rompan todas las estructuras que me impiden ver el fluir libre de tu vida. Señor, no quiero que nada en mí opaque ni oscurezca la vida del Espíritu en mi alma. Querido Señor, te ruego porque yo necesito ser transformado por tu Espíritu Santo. Y te ruego, Señor, que cada persona que está aquí puedan vivir, Señor, este fluir de la vida del Espíritu en lo más profundo de su ser. Señor, que despiertes sed en mí hoy para buscarte a ti, para levantarme mañana a la mañana y estar por lo menos 5 o 10 minutos profundamente en el trono de la gracia. Quiero entrar con libertad a este trono. Tú me has dado libertad, no hay culpa en mí, tú me has perdonado. Pero Señor amado, revélanos cuán grande es tu amor, cuán grande es el poder que vence a la muerte. Cuando todo está muerto, tu poder puede resucitar. Que aún, Señor, los momentos difíciles de nuestra vida también manifiestan tu gran amor. Que podamos decir, Señor, después de esta etapa que estamos viviendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Te ruego por todos los que están sufriendo con su familia. Querido Señor, por aquellos que están viendo cómo se mueren relaciones, cómo se mueren hijos, cómo se mueren sueños, cómo se mueren expectativas. Te ruego por todos aquellos que están con tantos temores, tantas ansiedades. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que en este viaje que están haciendo al cumplimiento de tus promesas, lo puedan disfrutar. Y no estén amargados por lo que ven a través de la ventanilla del tren en el que van. Están pasando por momentos tan difíciles, Señor. Tal vez es momento de cerrar las ventanillas y de mirar solo lo que tenemos aquí adentro contigo. Que sus almas se nutran de la comunión profunda contigo. Que sus almas se nutran de la revelación del Espíritu. Te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos, por el servicio que hacen en tu obra, por esta gran ayuda inestimable que son dentro del ministerio aquí en esta ciudad. Y te ruego, Señor amado, que les ayudes cada día a desarrollar sus vidas basada en la revelación contigo y no solo en el conocimiento de una religión. Guarda mi alma y mi vida para no estar contaminando con mis criterios, mis pensamientos carnales, camuflados de ti, Señor, el alma de mis hermanos. Que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo fluya como un río de vida. Tú eres nuestro gran sacerdote, fiel intercesor. Tú eres el sacrificio y el sacerdote. Tú lo eres todo, Señor. Hoy nosotros nos postramos ante ti. Tú nos representas ante el Padre. Y en ti nosotros tenemos la vida que necesitamos. Yo te ruego que hoy tu Espíritu Santo traiga la vida del cielo a cada corazón. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad, mi gozo, mi gracia es ser Vida eterna. eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, Por siempre. suyo soy. Hermanos, como hacemos siempre, todos los que quieran quedarse a orar un rato más, háganlo con libertad. El resto nos despedimos allá afuera. La música de oración seguirá. Pero todos aquellos a quienes Dios le habló y necesitan esta comunión profunda con Cristo, quédense un rato más y aprovechen este momento. Es la vida de Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tinieblas hay, mas no soy olvidado. No hay imposibilidad física Junto a mí, el ni mental Salvador está. que pueda impedir la revelación del Espíritu. Con gozo en el avanzo, pues su poder En mí se mostrará. en mí se mostrará.
profundos valles me guiará. Profundos valles me guiarán. En la noche venció, su victoria me dio. No tengas miedo, no tengas miedo. Confía en Él, confía en Él, confía en Él. Gracias, Jesús. Gracias por los Lázaros que se nos mueren alrededor, porque sabemos que eso mostrará el gran milagro de la vida. Aleluya. Temeré, he sido perdonado, seguro estoy, el precio ya pagó, su sangre dio, sufrió por mis pecados, resucitó. La culpa es lo que te hace sentir que no mereces, no lo mereces. Te culpas por lo que tus hijos hacen, te culpas por lo que se vivió. Soy condenado. Y aunque fuera verdad que cometiste errores, Él te ha perdonado y Él puede volver con la vida. Pero necesitas verlo con los ojos del Espíritu. Libertad me otorgó. Me otorgó, no soy yo, sino Cristo en mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Por qué no le dices, Señor, te quiero seguir todos los días de mi vida? Quiero seguir a Cristo mientras viva. Pues prometió Prometió llevarme hasta su hogar. hasta su hogar. Estando aquí, No es llevar a Cristo a mi familia, es orar para que toda mi familia entre en ese santuario celestial. me aferro a Él, mi Única esperanza, a Jesús la gloria y el honor. Cuando llegue al final, en los labios dirá, labios dirán, no soy yo, sino que siempre fue Cristo en mí. Cristo en mí. Me aferro a Él, Tal vez te criaste en una familia que no fue perfecta. Tal vez deseaste otro contexto. Eso ya no importa. Él viene con vida nueva. Estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Necesito revelación, Señor. Llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Querido Padre, gracias por este momento, gracias por este tiempo. Te ruego que bendigas todo lo que queda en esta semana. Y te ruego, Señor, que despiertes por medio de tu Espíritu a partir de estos días en la iglesia una profunda sed por buscar revelación de ti. En cada grupo oración, en cada gavilla, vengamos, Señor, sedientos, no solo de llenar nuestra cabeza, sino de tener revelación de quién eres tú. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Guárdanos del mal, bendice a los que están regresando de vacaciones y bendice a todos los que se irán en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.